Hola, bienvenidos una vez más a Vivir en Armonía, un espacio creado para desarrollar temas que enfoquen a un ser humano integral, donde cuerpo, mente y espíritu puedan estar en perfecta armonía. Hoy contamos con la presencia de la doctora Soraya Lara, quien es colega, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas y especialista en violencia de género. Directora del PACAN, del Patronato Ayuda a Mujeres Maltratadas. Bienvenida, Soraya, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por tu invitación y un placer de estar contigo. Feliz de recibirte hoy en este espacio para poder llegar a muchas mujeres que lo necesitan, para poder ayudar también y llegar a muchos hombres que también se van a psicoeducar con esta conversación que yo sé que va a ser muy interesante y que vamos a llegar a muchas vidas y vamos a poder impactar de manera positiva. Lo más importante, Soraya, viendo las estadísticas de la Secretaría de Estado de la Mujer, de la Procuraduría General de la República, de la incidencia de la violencia, la escalada asimétrica de los feminicidios y de todo en la República Dominicana y en América Latina, cómo está impactando negativamente a las familias dominicanas y a las familias latinoamericanas. ¿Cómo podemos decir cuáles son los factores estructurales que definitivamente están desencadenando que se perpetúe esta violencia en el sistema familiar dominicano y en América Latina, podemos decir? En América Latina y en el mundo. Y en el mundo. Porque es un fenómeno y que está muy asociado a temas culturales. Excelente, pienso. Definitivamente. O sea, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Cómo se normaliza la violencia? Pero también cuando comienza a gestarse la víctima o el victimario es en la infancia. Hay un sistema de creencia que se comienza a normalizar desde muy temprana edad. En el núcleo familiar. En el núcleo familiar. Entonces, el núcleo familiar, o sea, un padre violento que a su vez que modela ese comportamiento. Entonces, los hijos aprenden a ejercer la violencia. Y las víctimas, las niñas, pues también normalizan la violencia. Y nos dicen los estudios que niños que fueron expuestos a la violencia, cuando son adultos, suelen ser más violentos que los padres. El doctor Eduardo Calixto nos habla de esos estudios científicos de que el periodo más crítico para ese aprendizaje de la violencia es entre los 7 y los 14 años. Hay estudios ya. Sí, científicos, o sea, con estudios en el cerebro. Excelente. Fíjate dónde comienza a gestarse la violencia. Entonces habla que en ese periodo se da una tercera poda neuronal. Wow, sí. Entonces esa poda neuronal de conexiones neurológicas que tienen que ver con el pensamiento, con la empatía, con los límites, con el buen trato, o sea, lo que tú vas aprendiendo, la atención, todo esto se ve alterado. Entonces, un niño expuesto a una familia violento, con un padre violento, pues ese proceso, esa poda neuronal no se da adecuadamente, entonces hay problemas de empatía. Y hay alteraciones cognitivas. Y hay alteraciones, por supuesto, porque ¿qué es tu prefrontal, que es la zona del pensamiento, de los límites, del juicio crítico, es cuando se aprenden a establecer los límites, el no. Entonces, si ese niño está, y esa niña, expuesto en ese contexto, no lo va a aprender. Entonces, él lo dice bien claro, o sea, todo lo que los niños viven en ese periodo, lo repiten en la etapa adulta. Con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Entonces, tú comienzas a normalizar, porque si ese niño o niña no entiende el no como un límite importante entre el yo y el otro, entre mi propio no y el no de la pareja, que comienza desde el noviazgo, entonces en la etapa adulta va a continuar. Fíjate qué profunda. Ahí comienza, está instalando ya un sistema de creencia y se está alterando a nivel neurocognitivo un cerebro. Claro, y afectivo. Y afectivo. Entonces, si tú vas a una sociedad, ¿verdad? Que por su sistema de creencia lo normaliza. Si hay también una creencia que entienda que la mujer tiene que estar subordinada al hombre, que el hombre es que tiene
que realmente ser el que domina, es el que sabe, es el que tiene que decidir por la familia, pues entonces ya tú entras en una relación donde la cultura también te normaliza y lo justifica, de igual manera. Entonces, por eso es que en la etapa adulta, ese agresor tiene que crear conciencia de todo esto, ir a programas de reeducación de la masculinidad para desaprender todo esto, pero a veces hay daños tan severos como por ejemplo la empatía. Sí, la empatía es básica. Que es cero. Sí. No la puedes no la puedes como adquirir, porque ya esto quedó una afección en esa poda neuronal no se dio adecuadamente. Entonces, el sistema de creencia que caracteriza al hombre maltratador, esa cosmovisión que tiene de la mujer, del matrimonio, del poder, está totalmente alterado en este hombre maltratador, diferente a otros hombres. Sí, por eso lo justifica. No justifica para nada, pero sí, ustedes han visto en el Pacán que este hombre que tiene un perfil maltratador, no importa el tipo de maltratador que sea, generalmente ha vivido violencia, generalmente tiene que haber sido un niño expuesto a violencia o no. No necesariamente. Y no, porque también estadísticamente, cuando vemos las estadísticas, hay un porcentaje importante que sí. Que sí estuvo expuesto. Pero hay otro. Igual que las mujeres. Hay que te dicen sí. O sea, más de los estudios que hemos hecho en el Pacán, siempre superan el 50%. Okay, o sea, y el otro 50%. Lo que te dice que es una cuestión de aprendizaje en el entorno familiar. Y hay otras que te dicen que no fueron violentadas en la infancia, que no vivieron en un contexto violento. Quizá porque identifican, o sea, cuando llenan el cuestionario, identifican solamente la violencia física. Ahí vamos. Pero la violencia psicológica, la normaliza. El rechazo en la infancia, esa sensación de no sentirse querida y amada, es también un tipo de violencia en la infancia. Entonces tú vas creciendo con ese sistema también de creencia personal. O sea, ¿quién soy yo con relación a mí misma? Exacto. Y quién soy yo con relación a otra persona. Y entonces, así como existe un sistema de creencia en la figura masculina, una masculinidad tóxica que somete a la mujer, que entiende que es bueno y válido, que tiene una serie de estereotipos que la cultura lo está confirmando, validando en esta cultura dominicana y latina, también tiene que existir, para que exista un maltratador, una víctima, un perfil de víctima con un sistema de creencia que permite esta violencia o que no la puede ni ver, tanto psicológica como emocional. Mira, cuando hablamos de violencia tenemos que tener una mirada integral. Porque vamos a ver. Yo te diría, todas las anteriores son ciertas. Porque también las creencias, y es lindo ver cómo las neuronas, con las creencias, porque tú te comportas según tú crees. Y esa creencia ¿verdad? Te genera una conducta, pero a la misma vez te genera un sentimiento. Exacto. Que puede ser de tristeza, de minusvalía, de fracaso, de desesperanza. Entonces las creencias sí tienen que ver. Pero todas las mujeres víctimas tienen porque este sistema. Tiene que ver con ahí la parte cultural. Por ejemplo, en el último estudio que hicimos el Pacán, con 93 mujeres, me llamó mucho la atención cuando se le pregunta sobre por qué se queda con la pareja, si por los hijos, si por la economía. Sí. Hay unas varias preguntas y la que mayor porcentaje salió fue porque creo que él va a cambiar. Es una creencia. Sí, es una creencia. ¿Y de dónde viene esa creencia? Viene esa creencia de que las mujeres tenemos que hacer todo por los hombres, por la familia, haz tal cosa, porque si tú eres la que estás mal, si tú no eres el que está llevando bien la relación, entonces si yo cambio, él va a cambiar. Pero ese aprendizaje en el hogar del hombre, o porque la cultura también normaliza ese comportamiento de poder, de control del hombre, entonces se va también gestando. Entonces ahí vemos la parte que tiene que ver también con la creencia masculina que tú vas absorbiendo de una cultura y obviamente esa creencia te lleva a ti a comportarte de una manera muy determinada. Excelente. Entonces, ya vimos hoy los sistemas de creencia tanto del maltratador como de la víctima y de la cultura que perpetúa esta violencia.
Tú, por la experiencia que tienes en el PACAN, ¿consideras que sí, que hemos avanzado bastante a pesar de las estadísticas y que la mujer de hoy, con las generaciones nuevas, los millennials, la generación Z y todas las generaciones que han venido y que están más actualizados, que han ido cambiando paradigmas, estereotipos, se ha avanzado realmente en ese sentido a pesar de las estadísticas y realmente hemos logrado algún cambio a nivel cultural en este país? Gradualmente, yo creo que sí. Y sobre todo, como yo digo, ya yo tengo en ejercicio, ya sí. Casi 40 años. Sí. Entonces, yo he visto generaciones. Sí, pero muchas generaciones. Generaciones de chicas jóvenes hace 30 años atrás. Exacto. Y de chicas jóvenes ahora. ¿Qué has visto? Y ahí tú notas una gran diferencia en las creencias. Incluso comportamientos que ya las jóvenes, ellas creen que la tienen como que es un hecho natural. Exactamente. Sin tomar en consideración todo lo que nosotras hicimos y lo que hicieron nuestras madres. Exacto. Porque yo tuve la oportunidad de que mi mamá y mi abuela, que yo digo que fue muy avanzada para la época, pues sí decía, tienen que estudiar, tienen que prepararse. Sí. Tienen que ser autosuficientes. Pero eso no era la norma. No era la norma, era casarte, estar en la casa, tener los hijos. Las mujeres, esa era su conformidad. Eso era más el sistema de creencia existía de esa época. Que si lo revisamos, tú vas a decir, wow, pero las mujeres siempre estamos en una posición de subordinación. Entonces, en la medida que ya, por ejemplo, yo, que vengo de un pueblo, que estudio aquí en Santo Domingo, entro en contacto con una cultura más avanzada, más dinámica, con mayor conocimiento, con más retos. Sí. Comencé a enterarme, por ejemplo, del feminismo. Sí, aquí. Y todo eso me fue como salpicando. Y por supuesto, pues fui comprendiendo otras que y tu sistema de creencias se fue abriendo. Se fue abriendo y se fue modificando. Wow, increíble. Entonces eras como al acecho yo misma de revisar mi propio sistema de creencia que me hacían comportar de una manera determinada. Por ejemplo, a mí me gusta, Indira, poner mucho un ejemplo de mi infancia y mi abuela, que toda la tarde en mi pueblo ella sacaba una mecedora en la calzada. Había un parque frente para ver a nosotros jugar. Entonces, cuando yo vine a la capital, creía que cuando yo acabara la universidad, yo iba a llegar a mi casa, y aunque trabajaba, pero como que yo iba a esperar ya a mi pareja. Esa era la creencia. Porque fue lo que yo viví. Entonces, yo me encuentro con otra realidad. Y comencé a chocar con esa creencia, porque ya yo creía que mi esposo tenía que llegar a las 5:30, a las 6, para nosotros estar juntos, sentarnos, porque fue lo que yo entendí. Entonces, para mí eso fue como una frustración y yo tuve que aprender. Desconstruir creencias. Deconstruir esa y modificar y ocuparme yo, desarrollar mis habilidades, desarrollarme como profesional, porque esa creencia me puso a mí en contacto de que como que las cosas estaban mal. Pero no era que estaba mal. Exactamente. Es que era otra forma. Qué bueno que pudiste verlo y comenzar a todos nos toca desconstruir creencias. Y eso es un muy buen ejemplo. Sí, entonces, para mí, ese es yo te puedo poner muchísimas. Pero ha pasado eso con la mujer de hoy, ha ido desconstruyendo con la generación anterior y las nuevas ya lo tienen como bueno y válido. Sí, pero también veo en mujeres jóvenes algo interesante. Las universidades acá están, el mayor porcentaje son mujeres. Sí. Mujeres que se preparan. Sí, yo lo veo. Entonces, para nosotros en el PACAN ha sido una sorpresa años por año, en casi 22 años, que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia que buscan ayuda en el PACAN tienen maestría, posgrado y que una o dos, vamos a decir unas cuantas, con doctorado. Ok. En el sistema de creencia, cuando comenzamos a estudiar esto, la literatura nos enseñaba que era un tema de baja escolaridad, de dependencia económica, y tú lo oyes todavía en los discursos, que la mujer se queda porque depende económicamente, que la mujer se queda porque tiene baja escolaridad y no tiene conocimiento. Entonces tú vas viendo como que sí, las mujeres van denunciando, las mujeres buscan ayuda psicológica, y esa mujer
tú dices, bueno, ¿cuáles son las características de esta mujer? Con estudios universitarios superiores, o sea, con posgrados. Es una mujer, no todas dependen económicamente de los maridos. O sea, de las que van al PACAN, es más la que no dependen que la que dependen. O sea, que tienen independencia profesional, sí, aunque no necesariamente autonomía y económica. Sí. Sí la tienen. Sí, okay. Cuando está la pregunta, ¿depende económicamente de la pareja? Te dicen, no. Estoy hablando de más de un 60 en una muestra. Que es bastante. Y después, pues, el tipo de... si es que trabaja o tiene negocio propio. Las que trabajan y las que tienen negocio propio son las que van al PACAN. Entonces yo decía, pero esto no es lo que veíamos en los libros. No, completamente. Esa es otra época, otra generación. Sí, sí. ¿Y qué encuentran en estas mujeres que sobre todo hay una dependencia económica, un miedo que paraliza? ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes encuentran en estas mujeres que están atrapadas en esta relación? Si no es la dependencia económica, la dependencia emocional, el miedo que las paraliza o la cultura que las culpabiliza y la sociedad, o el ideal de una familia que no quiero romper y voy a pagar un precio muy alto por esto. Yo te diría que todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí, porque un poquito de porque todo. Entre una mujer y la otra, factorial. Entonces lo que vamos viendo como son esas características. Pero de ese grupo de mujeres, cuando se le hacía esa pregunta, pues era esperando que él cambie. Wow. Creencias. La idealización del matrimonio. La esperanza de que algo va a ocurrir para que él cambie. O él va a cambiar si yo cambio. Sí. Él va a cambiar si yo le demuestro amor. Pero él va a cambiar solamente si él reconoce que es violento, que te maltrata y que voluntariamente quiere cambiar. ¿Han visto esos cambios reales en el proceso de reeducación de estos hombres, que no son los hombres que tienen el tipo de violencia, del tipo de reestructuración cognitiva, que ya es muy difícil y no tienen empatía, pero hemos visto esos cambios en la parte? En algunos sí, y en estudios que se han realizado, no todos cambian. Pero hay una proporción que cambia, que sí cambia. Tiene capacidad de cambio y transformación. Claro, entonces, porque ahí también nos encontramos con maltratadores que son psicópatas. ¿Podemos definir ahí los 4 tipos de maltratadores que hay? ¿O hay un quinto ya nuevo? ¿O solamente se quedan los 4 perfiles que vimos? Porque no se han ido haciendo como más estudios para caracterizar. Pero yo creo que con lo que están es suficiente. Vamos a definir. Que está el tipo cobra, que es el antisocial, el que violenta la ley, puede consumir alcohol, o sea, o drogas ilícitas, exacto, ¿no? Porque hay otros maltratadores que consumen alcohol y no son violentos. Es el tipo o no, cobra. Y otros que consumen alcohol suficiente, pero bajo los efectos del alcohol no maltratan. Lo dicen las mujeres. Diferencia. Pero el tipo cobra sería el más agresivo de todo, el que comete feminicidio. ¿Cuáles son? Más bien pudiera haber un tipo psicópata, que descuartiza, que quema a la mujer. Es más, porque tiene rasgo o es psicopático. Entonces, ya un agresor que es muy peligroso, igual que el cobra. Porque el cobra... ¿Y cuál es el cobra y el otro? Ese es el que tiene el estilo de personalidad antisocial. Es el cobra. Ajá. O el pitbull. Si lo tenemos, el pitbull es el tipo dependiente emocionalmente. Entonces, siempre se habla, porque es verdad que se ha focalizado más la atención en la víctima, porque a la víctima es que hay que proteger, a la víctima es que hay que ofrecer las alternativas para que pueda salir de una situación de violencia. Y se habla mucho de la dependencia de la víctima emocional. Pero ¿qué sucede? El tipo cobra, su característica principal es la dependencia emocional. Entonces, por eso es controlador, por ejemplo, ¿no? Es el tipo pitbull ahora, estamos hablando del pitbull. Que Lorente le llama quebrantahuesos. Porque se golpea a la mujer.
hasta fracturarle los huesos, los ojos. Hemos tenido casos con desgarramiento del tímpano, desgarramiento de la retina, abortos por los golpes recibidos, además de las fracturas. Está el emocionalmente inestable. Es el cíclico, inestable emocionalmente. Porque también tiene un estilo de personalidad combinado con dependencia, pero conocido también como un trastorno límite de la personalidad. Límite de la que es el que es el que ama a la mujer, la convierte en su reina, en su santa, y de repente la convierte en una persona, en una prostituta, o sea, por los insultos, la denigra, pero teme mucho al abandono. Y no acepta fácilmente la separación, igual que el dependiente. Entonces... ¿Y el pasivo-agresivo? Y está el pasivo-agresivo, que es como, para que la gente lo entienda más, el que mata a cuchillito de palo. Ay, sí. Indiferente. Sí, esa indiferencia. Suele recurrir mucho al gaslighting, que entra ahí el abusador psicológico, donde hace que la mujer dude de sí misma. Él expresa, ella misma hace un comentario, él distorsiona lo que ella dice, o él dice algo que ella está segura de lo que él dijo, pero él busca negar lo que dijo para crearle confusión. Que es lo que se conoce, ¿verdad? Como en inglés gaslighting, pero es también la técnica de la luz de gas. Luz de gas. Basada en una película que obviamente era lo que hacía el marido, que bajaba la lámpara de gas y ella le decía que se estaba yendo la luz, y él le decía, todo está bien, yo veo todo normal. Y él cada vez bajaba más la luz y le hacía creer que no, que había luz. Y le creaba distorsiones cognitivas. Por supuesto. Y comenzaba a percibir una realidad que no era. Por supuesto. Y de estos maltratadores, esos 4 que tú has mencionado, los 2 primeros, el cobra y el pitbull, serían los que cometen los feminicidios, más esto, las estadísticas hablan de esto, y el inestable emocionalmente y el pasivo agresivo son los más normalizados por las mujeres y que lo ven como bueno y válido y no lo ven como violencia. Recientemente, creo que fue el año pasado, el doctor Echeburrúa publicó un artículo científico de las características del feminicida. No se concluye una característica. Entonces, eso es hasta de alto riesgo para una mujer, porque en la consulta tú puedes ver todas las características o riesgos para que una mujer sea asesinada por la pareja. Sin embargo, no ocurre. Pero hay otros que pueden estar en silencio, tranquilo, que no hayan amenazado y cometer el hecho. Entonces, aunque tú evalúes los rasgos de personalidad, tú nos vas a decir, están agrupados. Entonces, nosotros hicimos un estudio, que no lo hemos publicado, sobre las características. O sea, queríamos ver como los estilos de personalidad. Eso sí es importante. Quiero que me lo menciones. Y si había como una característica de personalidad. Por favor. Una personalidad, por ejemplo, dependiente. Un estilo límite de personalidad. Si había una personalidad evitativa. Si veíamos una mujer con características. ¿Y lo hicieron por ejemplo, aquí el estudio? En Pacán. En Pacán, excelente. Y déjame decir, no. Y encontramos que no podemos decir que una mujer víctima es porque presenta un trastorno límite de personalidad, o que presenta un trastorno de dependencia, o porque presenta un estilo de personalidad con las mujeres. Un estudio entre las mujeres víctimas y no víctimas. ¿Y qué encontraron? Muy interesante. Entonces, lo que no dice el labrador, que la característica fundamental para ser víctima de violencia es ser mujer. Porque no lo puedes asociar. Había un estudio sobre el estilo de apego de las mujeres víctimas de violencia. Eso quiero saber, te iba a preguntar. Tampoco se puede decir que tienen un apego evitativo, que tienen un apego seguro, ni que tienen un apego ansioso. No se pudo determinar. No, tú puedes encontrar un porcentaje. Variado. Entonces, para que podamos decir las mujeres víctimas de violencia es porque dependen emocionalmente del marido, o es porque tienen un estilo de personalidad X. No se puede establecer. O porque tiene un estilo de apego X. Entonces, mientras tú no encuentras esa respuesta, no puedes decir que se trata
De nada. No hay nada establecido, un criterio. Pero sí podemos decir que los hombres, en esos 4 subtipos que mencionaste de maltratadores, sí tienen todos características comunes de personalidad, aunque no todos tienen la misma. Y sí hay algo, la teoría de John Bowlby de apego. Todos tienen un apego ansioso, ambivalente, inseguro, evitativo. ¿Cuál es el apego que sí ellos sí muestran una serie de características? Sí se han puesto de acuerdo. Sí, porque mira, Luis Vergés, por ejemplo, que hizo su tesis doctoral en alexitimia, o sea, determinar si los agresores presentaban la alexitimia, que es esa poda neuronal de la que yo te hablaba ahorita entre los 7 y los 14, que evaluó esa empatía. Esa empatía. Pues tampoco, con los que los agresores que él hizo el estudio tampoco presentaron alexitimia. Wow. Entonces, como que volvemos otra vez, ¿verdad? Es un aprendizaje, pero hay un aprendizaje cultural. Excelente, pero no encontraron rasgos comunes, trastornos de personalidad y apego ansioso, ambivalente, apego inseguro. No hay un apego seguro con la figura materna. Sí podemos ver. Hay una misoginia con mamá, un odio hacia la madre que se extrapola hacia la mujer. Eso nunca se ha visto en estudios. Creo que había un estudio de Bogar, Humberto Bogar, hace mucho en el INTEC, donde hablaba de una relación del hombre maltratador con la mujer, como esa, extrapolaba a la mujer ese odio hacia la madre que la había abandonado en la infancia y por ser proveedora principal en la familia matrifocal, y había como hecho un apego ansioso, ambivalente, algo así. Eso lo han ratificado. Mira, eso depende si es, tenemos que verlo, Indira, si es un estudio casuístico. Okay. Porque el estudio es cuando tú dices, tengo 5 casos, voy a analizar estos 5 casos. Perfecto. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que tú digas, bueno, en la población dominicana o en esta población. Exacto. Fíjate que cada vez que se hacen estudios científicos, lo dicen, siempre hay una limitación. Sí. Una limitación es un estudio casuístico. Okay. De casos. De casos. O es un estudio que nada más se ha realizado en el PACAN, por lo tanto no lo podemos extender a la población general. Aún tú elijas una población, yo diga, vamos a ver con 1000 y tanto de mujeres dominicanas. Entonces, de repente tú dices, mira, como nos pasó con el estudio sobre las distorsiones cognitivas acerca de la mujer y el uso de la violencia en la República Dominicana, fue una muestra grande de 2045 personas. Muy grande. Excelente. Y representativa. Que era representativa, exactamente. Pero los del suroeste, participaron menos personas. Tuvimos representación. Pero no tanta. Para como decir que esa muestra fue representativa de la zona. Entonces eso se convierte en una limitación. Sí. No desdice, no niega los resultados, no invalida los resultados, pero te quiero decir que siempre hay como una limitación. Sí, una limitación va a aparecer. Por eso, pero en ese estudio que hicimos sobre las distorsiones cognitivas acerca de la violencia y la mujer, encontramos que tanto hombres como mujeres presentaban distorsiones cognitivas. Ahora, se daba más en los hombres. La distorsión cognitiva de la mujer y de la violencia. Es decir, ¿en qué consistían esas distorsiones? En normalizar la violencia, minimizar la violencia, considerar la inferioridad de la mujer. La inferioridad, sí. Y la justificación, normalización, minimización, inferioridad de la mujer. Entonces, tú te encuentras en el estudio que hasta las mujeres, aunque fue una proporción bajita, entienden que la mujer es inferior al hombre. Ahí entra el sistema de creencia. O sea, ¿y de dónde venimos? Sí. Son siglos. Sí. Son siglos, por lo que te decía, mi abuela no podía estudiar a la escuela, ella tenía que criar los muchachos y tener sus hijos y que sus hijos avanzaran. Sí, Entonces, ¿cómo tú vas transmitiendo de generación a generación ideas que son válidas? Como yo aprendí, como te decía, para mí era sentarme y así yo te pudiera poner muchísimos ejemplos de lo que yo entendía. ¿Verdad? Lo que era viviendo como bueno y válido y lo mantiene y lo transmite de generación en generación. Claro, entonces esa normalización, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de esa distorsión, y era, la mujer sabe cuándo parar la violencia. No es la mujer que le corresponde, porque no es ella la violenta. No. Es quien ejerce la violencia. Excelente. Entonces es una creencia.
Entonces, sobre todas esas creencias y muchas más, si no vamos, ¿verdad?, a través de las mismas políticas públicas modificando ese sistema de creencia que es muy asociado a nuestra cultura, no vamos a avanzar lograr cambios, jamás. Porque esto va a incidir también en cómo los padres jóvenes van a educar a sus hijos, cómo van a criar a los hijos, para que en ese sistema. periodo crítico entre los 7 y los 14 años, ellos no experimenten, no sean testigos directos o víctimas directas de la violencia. Entonces, si vamos cambiando la cultura, pero se van cambiando también los patrones relacionales dentro del hogar, pues vamos a lograr más cambios para ir reduciendo más rápido, inmediatamente. Ok, ya se supone que vamos a diferenciar para las mujeres y los hombres que nos están viendo cuando estoy en una relación de violencia y cuando estoy en un conflicto normal con una pareja. ¿Cuáles serían esas banderas rojas que me están diciendo que estoy viviendo una relación de violencia y que definitivamente la estoy normalizando? Y también, ¿cuáles son esas estrategias de manipulación y de sometimiento que utiliza el hombre que tiene ese sistema de creencia y tampoco se da, y él no, y entiende que eso es lo normal para él? Entonces, vamos a ver esa diferencia, porque las parejas pueden tener disputas y pueden tener diferencias y todo normal, pero ¿cuándo ya estoy ya en una relación abusiva? ¿Y cómo puedo ya ver esa bandera roja y esa estrategia de manipulación que utiliza el hombre? Sí, porque el conflicto, nosotros que estamos ahí vemos cuando hay un conflicto porque la pareja no se comunica adecuadamente o no expresa con claridad. Puede haber crisis en la pareja por muchos motivos, pero no hay violencia ahí. Claro, pero la crisis no son malas. No son malas, son necesarias. La crisis te ayuda a modificar, cambiar, evaluar y desarrollar nuevas pautas. El conflicto, pues tú lo tienes porque dices, bueno, no, un conflicto que pueda ser porque, bueno, los niños ya a la escuela o van a la escuela. Vida, sí. ¿Qué escuela vamos a elegir? O la madre que está embarazada y tenemos que elegir el pediatra y yo quiero un pediatra y tú quieres el otro. Entonces, no, pues tú el que tú quieras. Pero luego hay consenso, dialoga y se ponen de acuerdo. Exacto. Aunque haya tensión. Y es normal, y es bueno y válido dentro de una pareja esto. Sí, si no hay uno de los dos que está sometido, que tú no puedes tener diferencias. Claro, que haya disenso está bien, porque eso también te dice, bueno, déjame calmar. En otro momento converso. Y va, mira, yo sé que tú no te sentiste bien por lo que yo dije, yo quiero que hablemos sobre eso, es verdad, yo no debí hablarte en ese tono, esto no va a volver a pasar, y no vuelve a pasar. Pero ahí hay algo que diferencia en que una pareja donde hay uno sometido y hay una pareja que pueden discutir, pero no hay sometimiento. Hay algo que diferencia. Sí, ese sometimiento, mira, y el sometimiento se va dando gradual. No es que la mujer dice, me voy a someter. No. Estoy sometida. No. La mujer, porque tenemos que ver toda relación, la interrelación, lo interpersonal. Y es cómo lo que yo digo, el cómo me comporto y cómo yo expreso mis sentimientos tienen un impacto en la otra persona. La comunicación asertiva sería. Bueno, si es desde todo punto de vista, o sea, si yo te comunico y te comunico amablemente, si te agarro la mano, si llego y te saludo y te doy un besito, si te doy una sonrisa, pues tu cuerpo está recibiendo toda esa información que no solamente es la voz, el tono, el lenguaje, ¿verdad? Pero también está la mirada, sí, la mirada y el lenguaje, está el uso de las manos, el lenguaje corporal. Entonces tú sientes la rigidez del cuerpo de la otra persona o la flexibilidad y todo eso tú lo estás captando a través de la visión, a través del oído y las sensaciones, ¿verdad? Lo sensorial, la piel. Y tú vas reaccionando a eso. Entonces, cuando tú estás con una pareja controladora, abusadora, que te denigra, que te hace, que te humilla, que te desvaloriza como mujer, que desvaloriza tu actitud o tu desempeño sexual, o te obliga,
Entonces ya aquí estamos hablando de una relación de abuso. Y la mujer no puede expresarse libremente. Porque no hay capacidad de diálogo y de negociación. No, porque el abusador que se coloca en la posición de dominio, el que va a dominar usa estrategia de dominio. Sí, y de sometimiento. Y por supuesto, en la medida en que él va viendo que hablar alto, que gritar, que pararse de la mesa, tirar los platos, empujar la silla, salir por ahí peleando, decirle mala palabra a la esposa y los niños se quedan espantados. Y ella lo que hace es recoger los platos. Entonces, ya ese comportamiento y ella... Déjame no reaccionar, que los niños no vean esto, hacen un chiste, que su papá está estresado, y entonces ella va poco a poco, condicionándose a esto. Ya ella detecta que cada vez que salen o van a comer a un restaurante, ella dice lo que quiera pedir, ¿verdad? Y tú crees que yo te voy a sacar a un restaurante para tú venir a pedir este disparate. Yo no voy a gastar mi dinero sacándote como que es un favor. Cuando la relación no es de favor, es de reciprocidad. Entonces la mujer ya sale o no pide o le dice, no vamos a pedir lo que tú quieras, pídelo tú. Sí, y poco a poco. Entonces eso es condicionamiento y tú te vas adaptando, pero así te vas adaptando a tener relaciones sexuales sin tu querer y sin tu consentimiento. Cediendo. Porque también una de las preguntas que se le hacen a las mujeres es, que tiene que ver con el abuso sexual, es, ¿tienes relaciones sexuales con tu esposo por el miedo a lo que te fuera a hacer? A las represalias. Y contesta. O sea, ese es el ítem más elevado. Todas contestan que sí. La mayoría. O sea, estoy hablando de más del 50-60%. Wow. En diferentes estudios que hemos hecho. Sí. Claro que ahí está obligar a tener sexo anal, oral o vaginal en contra de su voluntad. Wow. Entonces algunos recurren a amenazas. Si tú no lo haces, me voy a buscar una en la calle. Por eso es que los hombres se van para la calle. Hay algunos que se cambian, se perfuman y se van, aunque vuelvan. Eso es violencia psicológica. Pero totalmente. Violencia psicológica y sexual. Totalmente. Y esa es la poca violencia que se habla en la relación de pareja, la violencia sexual. Y es tan grave. Incluso un estudio correlacional que hicimos, vimos que las mujeres abusadas sexualmente por el marido presentan más síntomas del trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es lo que iba a preguntar ahora? ¿Cuál es esa sintomatología que presenta esta mujer que ha sido abusada a todos los niveles, sexual, económico? Bueno, hay tantas formas de abuso. El físico, ni hablar. Pero yo entiendo que el psicológico y el emocional es el que realmente va dañando a esa mujer. Incluso en ese estudio que hicimos, observamos que a mayor violencia psicológica, mayor depresión. Exacto. ¿Cuál es la sintomatología del estrés postraumático que va presentando esta mujer? Sí, vemos, por ejemplo, el TEP, ¿verdad? Cariñosamente conocido, están los síntomas de reexperimentación, que tienen que ver con, por ejemplo, la mujer puede tener pesadillas. El flashback, que es que la mujer puede estar incluso hasta aquí en una entrevista y comenzar a reexperimentar los recuerdos. De lo que le hizo, que le gritó, y incluso fisiológicamente esto se manifiesta. A nivel, somatiza en el cuerpo físico. Es que si pasa por un lugar que donde él la golpeó, donde él insultó, si le insultó en un restaurante, si le insultó en una fiesta, si le empujó en una fiesta, o sea, volver a tener esa misma, reexperimentarla, lo vuelve a vivir como si fuera una realidad y tiene un impacto en el organismo porque el cerebro no distingue entre ese episodio que pasó hace un mes a como yo lo estoy viviendo ahora. No distingue. Tiene el mismo efecto. Wow. Y por eso es que vemos que mujeres que han terminado ya con la relación tienen síntomas severos. Sí. Porque sigue reexperimentando. También están los síntomas de evitación. La mujer pierde el deseo de enamorarse, evita tener pensamientos. Y tú quieres, por ejemplo,
tú que haces consulta, quiere hablar de ese tema en la consulta, busca cómo evadir, no hablar de eso, no desarrollarlo, pero es un mecanismo de defensa ante el dolor, ante esa experiencia traumática. Ir a los lugares que visitaban con anterioridad, o sea, porque evito todo aquello que me pueda provocar sufrimiento, que me pueda recordar. Y hay un cuadro depresivo, ansioso, que se mantiene. Sí, y síntomas de disociación, porque en la medida en que yo me distancio de aquello que me genera dolor, estoy más tranquila, aunque inconscientemente se sigue experimentando fisiológicamente y se manifiesta, por ejemplo, a través de la ansiedad. De la ansiedad. De la ansiedad. Y están el síntoma, evitación, reexperimentación, y el otro es de activación. De activación. Ahí vienen ya esos síntomas que tienen que ver con alteración del sueño, alteración de la memoria, que se ha visto como el hipocampo, que es la zona de la memoria, se altera en las mujeres víctimas de violencia. Pero dice que yo no recuerdo. Sí. Hay un bloqueo. Yo no tengo los detalles. Y obviamente con depresión y con esa afección que tiene que ver con esos síntomas del trastorno de estrés postraumático, a veces la mujer no te puede contar. Entonces, cuando una persona, sea un profesional, sea un actor del sistema de justicia, no comprende todo esto que tú y yo estamos hablando aquí y mucho más, van a tildar hasta la mujer de loca. Exactamente. Hasta un profesional, pero la que está mal es ella. No Entonces, profundizar, conocer, todo esto hace que tu intervención sea en la protección, sea en la intervención psicológica, o cuando también tú le tienes que ofrecer apoyo a una hermana, a una prima, a una amiga, que no es que ella no quiere, es que también ella evita. La habitación. O, como bien tú decías anteriormente, el miedo. El miedo que paraliza. Y este miedo paraliza. ¿Por qué paraliza el miedo? Es que es una respuesta al estrés. Al estrés postraumático. Al estrés es fuerte. Igual. Sí. Porque al estrés agudo, ¿verdad? Que ya se ha introducido. Porque también pasar del estrés a la ansiedad. Porque un estrés sostenido por meses termina la ansiedad. Sí. Entonces, ¿y cuáles serían entonces, los factores de resiliencia o los factores que deben quedarse para que esta mujer que está atrapada en una violencia una violencia fuerte, pueda adquirir una resiliencia y salir de esta relación para salir? ¿Cuáles serían los factores que la llevarían a ella a desarrollar la resiliencia y cómo logran salir de ahí y de las estadísticas que ven? Sí. Y lo tenemos hasta dentro del programa, la resiliencia. O sea, cómo vamos viendo esa ¿Cómo van haciendo esto? Exacto. Pero hay un factor que lo aprendí de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik me encanta. Yo lo amo, lo amo. Y la forma tan educativa. Me encanta él. Y la forma tan elegante también que escribe. Y él, aprendí de él de que hay personas que nacen siendo resilientes. Sí, yo creo. Y a veces tú dices, wow, o sea, yo me hemos encontrado con casos y tú dices, pero es para que esté mal. Sí, es así. Pero tienen una capacidad de afrontar la situación que es impresionante. Sin embargo, tú ves otras personas que tienen una violencia, si tú la tuvieras como que categorizar, que tú dijeras leve, con un daño severo. Sí. Ahí entra la vulnerabilidad psicológica. La fragilidad psicológica que cada quien trae de su historia de vida. Dependiendo de todo lo que te tocó vivir en la infancia, tú vienes fragilizada o no. O también por predisposición genética, ¿verdad? Como dice Boris Cyrulnik, ya tú vienes vulnerabilizada. Exactamente. Entonces, y ahí venimos a ese periodo de la infancia. Sí. También viviste abuso sexual en la infancia. Que hay muchas niñas y jóvenes que la han vivido. Separaciones. Las características de personalidad de cada uno de los padres. O sea, lo que viví o te vulnerabiliza o te hace fuerte. Como leí en un libro que me encantó, que decía que que la infancia es el patio donde siempre vamos a jugar de adulto, porque ahí está todo. Definitivamente. Ahí está todo, lo que nos impactó y lo que nos va a fragilizar o no. Sí, pero siempre vamos viendo como esos factores protectores. Entonces, porque también ver esos factores protectores nos permiten decir, vamos a trabajar estos factores protectores en las mujeres y lo tenemos en nuestro programa. ¿Cómo ustedes lo tienen en este programa del PACAN? ¿Cuáles serían los factores protectores y la resiliencia, cómo la desarrollan para que ellas logren salir, las que pueden salir? Sí. El apoyo social es fundamental.
La red social de apoyo. La red social es fundamental. Y normalmente están muy aisladas cuando llegan. Porque él busca cómo aislarla del entorno, porque ahí entra lo que es el aislamiento, la separa de la familia, de las hermanas, de las amistades, de los compañeros de trabajo. Si va a la iglesia, la acusa de que está enamorada del pastor. O sea, va minando todo lo que pueda desarrollar como una estrategia de control, y la mujer no sabe qué control. No lo sabe. Para evitarme un problema, yo digo que se te vuelven expertas en evitación. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu mamá? Usted supiera que mi mamá vive a 3 cuadras de mi casa y yo tengo 2 meses que no la veo. Así mismo. Con esa pregunta ya comienzo a entrar. Entonces, si una mujer a mayor aislamiento, también mayor depresión. Claro. Se siente sola. Se siente muy sola. Entonces tú lo que estás oyendo es el discurso del agresor. Tú no sirves, todo el tú no tiempo, vales, que espera ella, que a esta casa no se puede venir. Todo lo que dice. Entonces lo que tú vas absorbiendo es ese discurso. Tóxico, completamente. Entonces tú encerrada en tu casa, tú no vas a ver que existen otras relaciones que son diferentes a la sanas tuya. Y funcionales. Que tú dices, espérate, porque se da esa generalización de que todos los matrimonios son así. Todos los matrimonios tienen problemas. Sí. Entonces, esa generalización no te hace ver más allá. Entonces, es tener ese apoyo social. Entonces, nosotros evaluamos con la mujer cómo está tu relación con tu entorno. Y vamos reconectando. Excelente. Reconectando si, bueno, tú acabaste tu carrera, cuáles son tus actividades más placenteras que tú puedas hacer, cómo tener tiempo para reunirte con tus amistades. Si pertenecen, por ejemplo, a una iglesia, comenzar a asistir, involucrarse en un grupo de apoyo. Excelente. Esto que las iglesias tienen. Sí, las comunidades. Wow, impresionante los trabajos que hacen, y ver cómo la mujer se puede involucrar, que ella tome la decisión. Entonces, y poco a poco ir ampliando la red social de apoyo de ella. Muy bien. Si en los casos que no trabaje, comenzar a buscar trabajo, una forma de ingreso. Totalmente. Porque hemos visto mujeres salir de una manera impresionante que deciden hacer pastelito, bizcocho o brownie. No importa. Una serie de cosas que tú te impresiona. Esa capacidad que tienen las mujeres de decir, yo no le puedo decir a mis hijos que no tengo que darle de comer. Claro. Yo tengo que comprarme un vestido. Excelente. Entonces yo tengo que producir, ahorrar para cuando yo pueda salir de esta situación. Y comienzan también a ser productivas. Además, comienzan a ver, si yo decido separarme, si puedo contar con mis hermanas que temporalmente o con mi mamá, puedo ir con mis hijos, tal tiempo, opciones. Yo puedo conseguir tal tipo de apoyo, y la mujer va viendo que hay otras posibilidades que ella no estaba viendo. Está naturalmente la autoestima, esa forma de creer que sí puede, de que tiene las capacidades, porque una mujer puede tener una percepción positiva de sí misma y sentirse a gusto como es. Pero con tantas descalificaciones constantes y distorsiones cognitivas, puede ir quebrando la autoestima completamente. Entonces ya no cree en sí misma y hay muchas distorsiones. Entonces, el fortalecimiento de la autoestima para que ella empiece otra vez a reconstruir. Pero cambiando también su marco de referencia. Porque tú te puedes, que es lo que hemos visto, tú dices, pero igual, tú ves en los estudios que las mujeres tienen baja autoestima, y vamos viendo en las mujeres, en el PACAN, en la evaluación, que salen con autoestima adecuada o alta. Entonces, pero si tú te consideras, vamos a suponer que tú estés aquí, tú y yo estemos conversando y estemos haciendo este encuentro, y sin embargo tú sales de aquí, cuando tú vas camino a casa, tú comienzas a cambiar qué va a decir mi marido, cómo me va a reaccionar, y yo debo ir temprano, y tú comienzas a tener un malestar. Entonces tú puedes sentir frente a ti misma una percepción totalmente diferente en relación con. Excelente, muy bien. Entonces, cambiar ese sistema de creencia, porque y no es que esté mal, si tú quieres ser mamá y quedarte en tu casa, tú tienes el derecho a ejercer tu rol como mamá. Pero no se ve, y lo veo mucho en consulta en relaciones de pareja, que yo pienso que un ingrediente importante
es que para que una relación sea sana y funcional es que la mujer tenga en la relación la mujer sea productiva, que no se quede totalmente en casa siempre, aunque ella lo elija en un momento o haga part-time, como yo digo, medio tiempo. Pero una de lo que yo he visto en consulta es que si la mujer inmediatamente comienza a depender del hombre siempre y se queda totalmente en el rol de mamá, muchas veces ella misma, como yo digo, cava su propia tumba, porque al final la relación pierde, cuando pasan muchos años ella pierde ese rol, ella nunca ejerció o dejó de ejercer por años, se dedicó a la maternidad, llega un momento en que la mujer pierde en el sistema familiar y en la pareja, hay un desbalance y el hombre va ganando poder y en un momento que sale se paga factura por eso. Sí, en algunos casos sí. Okay. En otros se dan acuerdos. Perfecto. Se dan acuerdos y eso no representa un conflicto. Y una amenaza. Porque todo va a depender. Perfecto. Ahora, una mujer que decide quedarse en su hogar. Una opción que decidió, una opción, lo consensuó. Y hay que respetar la opción de cada mujer, pero comienza a sentirse que es menos porque la pareja es exitosa, le va bien en el trabajo, o viaja mucho, o que tiene que ir a muchas reuniones, y tú estás con las expectativas de que él venga a la casa, que llegue temprano, que te voy a esperar a cenar, que porque tú no vienes o a cenar, porque llegaste tarde. Entonces eso se convierte en una fuente de conflicto. Claro. Y ya, pero ya ahí entramos al conflicto, no a la violencia. No a la Ahora, violencia. Esto, y que es lo que solemos ver, es que el hombre dentro de esa, lo que vamos como describiendo como violencia económica, es que también hay mujeres que sí son productivas, que son inteligentes, que tienen titulación. Y dice, pero eso que tú estás ganando no da para ayudar en el hogar. Eso que tú estás ganando no da para tu pagar. Tú estás gastando todo en servicio. Exactamente. Porque no está considerando la importancia de tu valía en sentirte profesional, que también tú tienes tu red de apoyo, tu red de amistades, tu red de colegas. Entonces no es tan solo lo que tú ganas, es la experiencia gratificante que tú vives a través del ejercicio de tu profesión. Que le da sentido a tu vida también, no solamente la profesión, sino otras cosas, pero que también te permite ser un ser integral. Por supuesto. Y mantiene una relación más sana, más balanceada. Y claro, te quitan eso. Claro. O ella misma lo deja. Claro. Entonces yo creo que en la medida en que vamos viendo, porque es un tema también de conversación, en una consulta con mujeres que tienen, porque comienza a aparecer el celo, o el celo, que no es un celo porque la persona esté con un comportamiento que tú digas, tiene que tener otra. Es el celo que viene de esa propia inseguridad de yo sentir que inconscientemente, que no tengo características que estoy viendo que tiene otra mujer que se puede convertir en una amenaza para mí. Entonces, dentro de la estructura que ustedes, el programa para intervenir a esta mujer que desarrollen su resiliencia, está la red social de apoyo, está la autoestima, fortalecimiento de la autoestima, el encontrar un proyecto de vida y un sentido de la vida siendo productiva o en algún sentido, y todo esto va haciendo que ellas reconstruyan un poco todos los elementos de la resiliencia y logran salir de... Y la espiritualidad. La parte espiritual. No la dejamos fuera. No estamos hablando de religiosidad, que es otra cosa. Y la espiritualidad es esa conexión especial, suprema, trascendente que tú tienes con algo que tú sabes que es superior a ti. Y que tú confías. Y que te da una dimensión. Y claro, de que también hay algo superior que te va a ayudar a salir. Y dentro de esas características que tú mencionas, también está ese elemento. Que hay mujeres que te lo dicen de manera expresa. Con la gracia de Dios y con la ayuda de ustedes, yo salgo hacia adelante. Qué belleza, porque es así. Claro, entonces está el elemento de la espiritualidad. Es vital en este proceso. Claro, entonces, por ejemplo, mujeres, nosotros hemos recibido en el PACAN mujeres de 7 religiones diferentes. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, que antes era otro tema, que se decía que era la religión, que normalizaba. Hay elementos que sí, pero también eso ha venido cambiando. Sí, la religión que sometía a las mujeres, cambiando. Entonces... porque ahora no es religión, ahora es espiritualidad, que es otra cosa, como tú dices. Entonces, mujeres de adventistas, testigos de Jehová, evangélicas, católicas,
bueno, sé que tuvimos una musulmana y otras denominaciones. Entonces hemos visto también en esas mujeres que tienen ese compromiso espiritual consigo misma, esa conexión con Dios, pero no con el Dios que somete, que normaliza la violencia. Eso, que justamente viene de religiones que someten a las mujeres sin querer, un sistema de creencia religioso que somete a la mujer, pero ellas dentro de su misma religión pueden encontrar el recurso espiritual para desconstruir algunas creencias de la misma religión que somete, pero encontrar la fuerza de que este ser superior las va a guiar y las va a ayudar. Y algo interesante, porque le preguntamos, ¿sabes qué dice tu pastor? Por ejemplo, cuando son ya religiones que sabemos que son un poquito más cerradas, dicen, no, fue él que me mandó. O sea, se está aprendiendo a diferenciar lo que es un problema espiritual, digamos, ¿verdad? Que tiene tal vez que ver con el pecado, con una serie de cosas, y lo que son los problemas emocionales. Excelente. Entonces ya encontrar sacerdotes y pastores que te digan, bien, vamos a estar orando por ti, te vamos a dar apoyo, pero tienes que ir a la terapia. Totalmente. Entonces para mí es un paso de avance dentro de las religiones y por eso lo hemos podido ver. Excelente. A través de los años que van mujeres de diferentes religiones y yo creo que también es una ganancia. Es un avance. Para la mujer. Sí. Y también para las iglesias, porque ya la mujer no tiene que abandonar la iglesia, porque tiene un pastor que le dice. Sometedor. O una pastora, porque también, quizás hace 20 años, recuerdo una pastora que decía que yo era un demonio, le digo, que yo era un demonio, porque bueno, en fin. Yo le dije, no, yo quiero hablar con tu pastora para que ella entienda cuál es el proceso, porque aquí no estamos hablando ni de religión, ni estamos amenazando ningún sistema de creencia que tenga que ver con ninguna religión en particular. Aquí estamos tratando temas emocionales y conductuales. Entonces, ya la mujer lo tiene muy claro, o sea, la que decide buscar ayuda lo tiene muy claro. Ok, entonces para ir cerrando el tema, vamos a la prevención. El elemento educación desde los primeros años de vida en la escuela y los medios de comunicación tienen un papel muy importante a la hora de perpetuar esta violencia en la cultura. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación hoy en el país? ¿Has visto cambios ustedes en el PACAN en la forma en que están transmitiendo a nivel digital de publicidad los estereotipos de género? ¿Están cambiando? Y en las películas que está haciendo el cine aquí dominicano, ¿o estamos todavía perpetuando estos estereotipos y todavía perpetuando la violencia y un sistema de creencia abusivo? Mira, respecto, por ejemplo, al abordaje que veíamos hace unos años, y yo creo que eso sí se logró, que dice, hombre celoso mata a su mujer. No es por celos, porque muchas mujeres no estaban haciendo absolutamente nada. O hombres bajo el consumo del alcohol, tampoco, porque se ha evidenciado que no es bajo el consumo del alcohol. Mujer que no quería volver con el marido, fue asesinada. Eso a nivel del periodismo, de lo que es la parte del periodismo. Entonces todo eso ya ha cambiado. El abordaje ha ido cambiando. La verdad es que hay que ustedes han trabajado con ellos. El Ministerio de la Mujer, por igual, la Procuraduría General de la República, porque son muchos años. Y las campañas publicitarias, esos son los periódicos. Hay y no hay cambios importantes. Los anuncios de televisión. Anuncios, los programas. Cómo se sigue transmitiendo los mismos estereotipos y roles. Eso es grave. En las telenovelas que son de consumo masivo. Exactamente. Entonces, todo esto sigue perpetuando la violencia. Los programas de radio o de plataforma, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Digitales, pues uno ve y es un caos. ¿Pero ha cambiado algo? Ahora con las plataformas digitales, yo pienso que hay sigue predominando la distorsión. O sea, tú lees la forma en que abordan y ahora se usa mucho en los medios como una forma sensacionalista o de ganar seguidores, que dice tal cosa y te dice, ¿qué usted opina de esto? Yo entro porque yo quiero ver qué se opina. Porque es una forma de tú ver cómo está pensando la población. La población hoy en día. Entonces, si tú dices, wow, personas jóvenes
están pensando de esta manera. Sí. Entonces, la idea es cómo estamos llegando a través de los diferentes medios a llevar el mensaje. A las masas. Entonces, esas masas están recibiendo informaciones muy distorsionadas, con comportamientos tanto de hombres como de mujeres que no están haciendo un aporte a lograr a través de la música también, que estamos viendo las letras, cómo cosifican a la mujer, y la música que la juventud hoy está oyendo, que es algo terrible. Sí. Y si las madres se ocupan de acompañar a sus hijos en este proceso, de decirle, esta música, escucha la letra, tienes que ver cómo cosifica a las mujeres, las maltrata, eso es maltrato, eso es violencia, podemos hacer desarrollar un pensamiento crítico en nuestros hijos adolescentes, que son los que están absorbiendo, toda esta música. Sí, es así. Entonces, para finalizar, Soraya, háblanos del PACAM, cómo la mujer que está viendo esto, o el hombre que quiere reeducarse, cambiar su masculinidad tóxica por una más sana y funcional, puede buscar ayuda en el PACAM, cómo debe hacerlo, y vamos a darle un mensaje final a aquella que está atrapada en esta relación y sí quiere dar el primer paso. En primer lugar, yo creo que con los mensajes que subimos en las redes sociales, sobre todo Instagram, que nos puedan seguir a través de PACAM RD. Excelente. Porque también vamos subiendo posts y mensajes que van concienciando. Entonces, el mensaje repetido también te cambia esa distorsión. Sí, que es la repetición, ¿no? Que intensiva el mensaje. Claro, para contrarrestar esas normalizaciones o justificaciones. Llamarnos al 533-1813, que es nuestro número de teléfono. Tenemos una página web que PACAM. Excelente. También ORG. ¿Tiene que llamar ella misma? Sí, llamar, poner su cita. Se le asigna a una terapeuta. Siempre, todos los casos los tratamos con confidencialidad. O sea, toda la mujer que va allí, sus datos personales son quedan bajo nuestra estricta confidencialidad. Incluso hasta para pedir un informe tiene que ser por escrito por una mujer, para que ella sepa que fue bajo su confidencial, bajo autorización. Su permiso, su autorización. Entonces yo creo que toda mujer necesita sentir y creer que se merece una vida con una pareja de buen trato, de respeto, de empatía, de un diálogo abierto, de expresiones afectivas. Cuando todo esto se va desapareciendo, entonces va entrando el maltrato, el sufrimiento, la tristeza, la frustración, la desesperanza. Y eso, yo creo que cualquier mujer que esté escuchando y sintiendo, que es lo que siempre decimos, mientras tú estás hablando de esto, ¿qué estás sintiendo? Mientras tú y yo hablamos de esto, ¿qué estaba sintiendo la persona que estuvo ahí como espectadora? ¿Y qué sentiste? ¿Qué identificaste? Sí. Te asaltó un poco el corazón. Eso es. Si sentiste inquietud, si sentiste un malestar, eso quiere decir que identificaste algo, aunque no lo pudiste decir, fue esto lo que me pasó, esto fue lo que identifiqué. Entonces, si experimentaste alguna sensación de desagrado, de tristeza, entonces debes buscar ayuda, para que tú puedas fortalecerte, puedas comprender también lo que te pasa. Porque no todas las mujeres saben lo que les sucede. No saben ni siquiera lo que está sucediendo. Ni lo que están experimentando. Y entonces, derecho a tener una vida digna, en armonía, en paz y a ser felices. Es como decir eso, yo me merezco una vida digna. Gracias por acompañarnos, Soraya. Gracias por excelente conversación. Creo que fue muy, muy enriquecedora para todas las personas que van a disfrutar de ella, porque de verdad creo que tocamos a gran escala un poquito de todo. Gracias por acompañarnos. Espero que la próxima vez podamos otra vez tenerte con otro tema hermoso. Gracias, con mucho gusto vendría. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Vivir en Armonía.